Buenas noches, soy Miranda Flores y en nuestro programa de hoy abordaremos un tema importante y delicado, la violencia contra las mujeres y la comunidad LGBTQ, noticias que nos afectan a todos y que nos llaman a reflexionar sobre la importancia de la igualdad y el respeto, desde casos de violencia doméstica hasta ataques de la comunidad LGBTQ. Estas historias nos recuerdan que todavía hay mucho trabajo para hacer para lograr una sociedad más justa y segura para todos. Nuestro trabajo es informar, educar y concientizar sobre estos temas tan importantes. Compartiré a continuación con una noticia que ha sacudido a Nuevo León y a todo el país. El pasado 30 de junio, en último día de esta conmemoración, Misael Valdés, un joven de la comunidad LGBTQ, originario de Matamoros, Tamaulipas, fue asesinado de manera violenta en el municipio de Guadalupe, Nuevo León. Un hecho que ha generado profunda indignación entre organizaciones defensoras de derechos humanos y colectivos de la diversidad sexual, quienes hoy exigen una investigación seria, rápida y con perspectiva de género. De acuerdo con los primeros reportes difundidos por la agencia Seis Franjas, el ataque ocurrió en el cruce de Barcelona y Cádiz, en una colonia Valles de Lindavista. Testigos relataron que un hombre ingresó de manera sospechosa al domicilio donde se encontraba Misael, y pocos minutos después salió con las manos ensangrentadas. La policía municipal logró detener a un joven de 19 años, identificado como Roberto N., quien quedó bajo custodia desde ese momento. Frente a este crimen, la organización YAG México externó con su condena, con profundo dolor e indignación. En un comunicado señalaron: este asesinato no es un hecho aislado, sino parte de un contexto sistemático de discriminación, violencia y exclusión que enfrentamos las personas de diversidad sexual y de género en todo el mundo. La organización también resaltó que Misael no era una cifra más, era un joven con sueños, con afectos y con un propósito de vida. Su vida importaba, su legado es nuestro, por él y por todes. No dejaremos de alzar nuestra voz, señalaron, acompañando el mensaje con el hashtag Descansa en Poder. El asesinato de Misael Valdés vuelve a encender las alertas respecto a la violencia estructural que enfrenta la comunidad LGBTQ en México. Colectivos y activistas insisten que, sin un compromiso real por parte de las autoridades para atender estos crímenes con enfoque de diversidad y perspectiva de género, la cifra de víctimas seguirá aumentando y la deuda de justicia seguirá creciendo. Hasta aquí mi reporte. Buenas noches, soy Miranda Flores y en nuestro programa de hoy abordaremos un tema importante y delicado, la violencia contra las mujeres y la comunidad LGBTQ. Noticias que nos afectan a todos y que nos llaman a reflexionar sobre la importancia de la igualdad y el respeto, desde casos de violencia doméstica hasta ataques de la comunidad LGBTQ. Estas historias nos recuerdan que todavía hay mucho trabajo para hacer para lograr una sociedad más justa y segura para todos. Nuestro trabajo es informar, educar y concientizar sobre estos temas tan importantes. La organización también resaltó que Misael no era una cifra más, era un joven con sueños, con afectos y con un propósito de vida. Su vida importaba, su legado es nuestro, por él y por todes. No dejaremos de alzar nuestra voz, señalaron, acompañando el mensaje con el hashtag Descansa en Poder. El asesinato de Misael Valdés vuelve a encender las alertas respecto a la violencia estructural que enfrenta la comunidad LGBTQ en México. Colectivos y activistas insisten que, sin un compromiso real por parte de las autoridades para atender estos crímenes con enfoque de diversidad y perspectiva de género, la cifra de víctimas seguirá aumentando y la deuda de justicia seguirá creciendo. Hasta aquí mi reporte. Buenas tardes, mi nombre es Valeria Córdoba y gracias por acompañarnos en esta edición especial. Hoy hablaremos sobre un caso real que refleja la violencia extrema que sigue enfrentando la comunidad trans en México. En días recientes, una noticia impactó al estado de Puebla y al país entero. De acuerdo con la información publicada por Infobae, una mujer trans llamada Geraldine fue víctima de un ataque brutal en el municipio de Teustitlán. Todo ocurrió después de que ella acudiera a una cita con un hombre. Cuando el agresor descubrió que Geraldine era una mujer trans, reaccionó de manera muy violenta hacia ella.
Testimonios indican que el hombre comenzó a insultarla y a golpearla, para después arrojarla a un barranco aproximadamente de 50 metros de profundidad. Geraldine, gravemente herida, tuvo que pedir ayuda como pudo hasta que finalmente fue rescatada por elementos de la Seguridad Pública de Protección Civil. La víctima fue trasladada a un hospital donde su estado se reportó como estable, pero con múltiples contusiones. Este caso ha sido denunciado por activistas y autoridades como un posible crimen de odio motivado por transfobia. Y bueno, este caso no es aislado. Organizaciones de derechos humanos han advertido que México es uno de los países con más reportes de violencia hacia las personas trans en Latinoamérica. Año con año se registran ataques que van desde la discriminación laboral y social hasta agresiones físicas y feminicidios trans. Especialistas explican que muchas veces estos crímenes no se investigan con perspectiva de género ni de diversidad sexual, lo que provoca que la mayoría queden impunes. La falta de recomendación legal, la desinformación y los prejuicios contribuyen a que la comunidad trans siga enfrentando situaciones de riesgo a diario. Además, colectivos han señalado que la transfobia se aprende y se reproduce desde espacios familiares, escolares o incluso institucionales. Por ello, es fundamental que existan leyes, protocolos de atención y sobre todo una educación que fomente el respeto y la empatía. Y bueno, este ataque nos representa no solamente violencia física, sino también una violación directa de varios derechos fundamentales. En primer lugar, se vulnera el derecho de la igualdad y no discriminación, ya que la agresión se originó por su identidad de género. También se violó el derecho de la integridad física y a la seguridad personal de la persona al haber sido golpeada y arrojada por un barranco. Además, se atenta contra el derecho de una vida libre de violencia que todas las personas, sin excepción alguna, deben tener garantizado. Igualmente, se afecta el derecho al reconocimiento de identidad de género, pues el ataque está motivado por no respetar quién es Geraldine. Y finalmente, se pone en riesgo el derecho de la justicia, porque es indispensable que este tipo de actos investigados como la que realmente son agresiones motivadas por odio. Y también es importante destacar que los derechos están protegidos tanto por leyes nacionales como por tratados internacionales. México reconoce la identidad de género como un componente fundamental de la dignidad humana. Sin embargo, los ataques como el que sufrió Geraldine no muestran la distancia que todavía existe entre leyes y realidad cotidiana. Y bueno, también les quiero mencionar que diversas organizaciones han insistido en que los casos de violencia contra las personas trans deben de investigarse bajo estándares más estrictos, porque muchas veces la violencia se normaliza o se minimiza. Cuando no se castigan estos crímenes, se envía un mensaje preocupante, que la vida de las personas trans vale menos, y eso no debe aceptarse bajo ninguna circunstancia. Igual les quiero mencionar que los derechos humanos no son opcionales, ni se negocian. Todas las personas merecemos respeto y protección sin importar su identidad, expresión de género o forma de vivir. Y pues bueno, este caso nos recuerda que la violencia hacia las personas trans no solo existe en forma de burla o discriminación, sino que pueden escalar a niveles que ponen en riesgo la vida de las personas, en un llamado urgente para que como sociedad aprendamos a respetar y a reconocer la dignidad humana y exigir que las instituciones actúen de manera correcta y oportuna. La transfobia mata y por eso es fundamental que sigamos hablando de estos temas, denunciando y trabajando para que todas las personas puedan vivir sin miedo, con libertad y con respeto. Pero también es importante recordar que no todo está perdido. Hay colectivos, activistas y organizaciones que todos los días luchan para que estos casos no se repitan. Su trabajo ha logrado avances importantes como reformas de identidad de género, capacitación policial y campañas de sensibilización. Sin embargo, queda mucho por hacer. La educación, el diálogo y la visibilización son herramientas poderosas que pueden salvar vidas. Hablando de estos temas, informándonos y apoyando a quienes enfrentan discriminación, podemos contribuir a construir una sociedad más justa. Y finalmente, este tipo de noticias deben impulsarnos a reflexionar qué estamos haciendo como comunidad para que nadie más viva un ataque así. Cada acción cuenta, por pequeña que más parezca.
Y bueno chicos, con esto concluyo mi participación el día de hoy. Vamos a una pausa comercial y regresamos con más información aquí en su noticiero. No se vayan. Hola, muy buenas noches, espero que estén muy bien. ¿Cómo se la pasaron este fin de semana que fue el clásico? No, hombre, los Tigres ganaron. Dale, Tigre. Bueno chicos, vamos con la abogada Dana para que hable cuál es nuestro caso, que se hizo muy viral en TikTok, en las redes sociales, y lo estuvimos viendo. También vimos los derechos violentados, que es donde menciona la abogada. Y pues bueno, de aquí nos vamos a pasar con Valeria para que explique más o menos cómo fue el caso. Pero en sí la abogada va a dar una breve introducción sobre lo que fue el caso. Vamos con ella. Muy buenas noches, muchas gracias. Espero que todos estén bien en casa. Bueno, nos estuvieron hablando. Bueno, voy a estar hablando sobre los derechos violentados en el caso de Camila Díaz Córdoba, que fue el derecho a la vida e integridad personal, que fue la muerte violenta de Camila perpetrada por agentes del Estado, que pues es la violación más grave, así como los golpes y el ser arrojada desde un vehículo. También el derecho a la no discriminación y a la igualdad, que fue la violencia ejercida, que estuvo motivada por prejuicio, o sea, por el género, porque era una mujer transgénero. También el derecho a la libertad y seguridad personal, que fue la detención y la deportación sumada a la violencia policial atentada contra su seguridad. También el derecho a no ser sometida a torturas ni a tratos crueles, inhumanos o degradantes, que pues es el maltrato físico y el asesinato. Derecho de asilo, que el rechazo pues fue el rechazo de solicitud de asilo en Estados Unidos, que la devolvió a un entorno de riesgo extremo donde su vida fue cegada, lo que compromete este derecho. También fue el derecho a la protección judicial y acceso a la justicia, aunque hubo una condena histórica a los agentes, la alta impunidad y la falta de prevención de estos crímenes en el contexto siguen siendo una violación a este derecho para la comunidad LGBT. Muchas gracias, licenciada. La verdad, muy triste esto que pasó con Camila. La verdad, yo creo que deberíamos de ser más empáticos y pues bueno, esto de que la deportaron fue muy fuerte. Están los videos de cámaras y así, pero este fue el crimen de odio en Centroamérica, que fue pues el asesinato de Camila Díaz Córdoba y la vulneración de derechos LGBT. Buenas noches, el informe Human Rights Watch, Vivo cada día con miedo, pone el foco brutal, violencia y discriminación que enfrentan las personas LGBT en Centroamérica, particularmente en Guatemala, Honduras y El Salvador. Y pues hoy destacamos este trágico caso de Camila Díaz Córdoba, que fue una mujer transgénero y salvadoreña. Y pues bueno, a Camila intentó huir de violencia endémica en El Salvador, buscando asilo en Estados Unidos en el 2010. Sin embargo, tras 4 meses detenida, fue deportada en noviembre de ese año. Esta acción la regresó a la situación de peligro en el cual intentaba escapar, y pues un acto que lamentablemente comprometió su derecho de asilo. Días después de su deportación en enero del 2019, Camila fue víctima de una agresión atroz. Agentes de policía la obligaron a subir a su camioneta, la golpearon y la arrojaron desde el vehículo en movimiento, y lastimosamente falleció a días después de las heridas, y este crimen constituye una violación directa de su derecho a la vida, a la integridad personal, obviamente, y el derecho a no ser sometida a tratos crueles e inhumanos. El juez determinó que el ataque estuvo motivado por su identidad de género, que se me hace algo tan atroz, la verdad, lo que evidencia la violación de su derecho a la no discriminación. Si bien por primera vez en El Salvador 3 policías fueron condenados por el asesinato de una persona, por primera vez en El Salvador 3 policías fueron condenados y pues por el asesinato de una persona transgénero,
y este caso subraya una realidad persistente que es la falta de seguridad y el terror que sufren las personas LGBT. La sentencia es un primer paso hacia el derecho a la protección judicial, pero el camino para erradicar la violencia y la impunidad en la región es aún largo. Es un llamado urgente a los estados para que garanticen una vida libre de violencia para todas las personas. Seguiremos de cerca la situación de los derechos humanos en Centroamérica. Buenas noches. De aquí nos vamos a ir a un video muy representativo para la comunidad LGBT, para que no haya más discriminación a la orientación sexual. Vivamos libres de violencia. De aquí nos pasamos a un caso de discriminación también sobre la comunidad LGBT, pero en este caso fue una pareja gay y que estaban comiendo tacos y fue violentada, lastimosamente. Homosexual en las instalaciones de la taquería. La casa del pastor ubicada en Polanco, en la alcaldía Miguel Hidalgo de la Ciudad de México. Los hechos ocurrieron la madrugada del 12 de noviembre en la sucursal de la Casa del Pastor, ubicada en las calles Alfredo de Musset y Presidente Masaryk. Uno de los testigos grabó a los supuestos agresores, mientras una de sus víctimas estaba inconsciente. En el suelo, de repente se escuchó el grito de una persona. ¡Le rompieron el pie! ¡Le rompieron el pie! ¡El pie! En tanto, el grupo de agresores comenzó a retirarse del lugar a la vista de comensales y personas de la taquería, mientras que su víctima pide a testigos que tomen fotos a sujetos con el hashtag #StopHomofobia. El chef Luis Ramos denunció en su cuenta de Twitter que al menos 10 sujetos golpearon a sus amigos solo por sus preferencias sexuales. Luego de que el video de la agresión se hizo viral, el alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, condenó la violencia homofóbica y afirmó que autoridades darán seguimiento al caso. Por su parte, la Casa del Pastor aclaró que por este acompañamiento a esta misión, ¿no? Y pues bueno, antes de cerrar, queremos dejarles un mensaje importante que surge de las notas que presentamos hoy y de la revisión de diversos recursos sobre los derechos de las mujeres y, ¿cómo se decía y de la comunidad LGBTQ y creo que quién sabe. Pues bueno, la situación que vimos de violencia digital, discriminación, agresiones, falta de acceso y de servicios, a violaciones a derechos fundamentales, no son aislados, son realidades que enfrentan miles de personas todos los días. Por eso, como medio informativo, creemos que es fundamental no solo reportar, sino también concientizar,
¿no? Que es lo importante. Por eso recordamos que todas las personas, sin importar su identidad de género, orientación sexual o condición social, cuenten con mismos derechos de igualdad, dignidad, seguridad, privacidad y acceso a la justicia. Hoy vimos de todo. Hoy vivimos en un mundo donde la violencia puede ocurrir tanto en espacios públicos como digitales, y aunque a veces pareciera que todo es normal o que no nos afecta, cada acto de discriminación genera heridas individuales y colectivas. Al respecto, comienza desde lo cotidiano, ¿no? Es como hablamos, como tratamos a los demás, es como reaccionamos ante la injusticia. Ser empáticos y respetuosos no cuenta nada, pero puede transformar a la vida de alguien más. Si conoces algún caso de violencia o discriminación, no guardes silencio. Denunciar, acompañar y compartir la información confiable puede marcar la diferencia. Instituciones como el Instituto Estatal de las Mujeres, la Secretaría de las Mujeres, la CEDHNL y la Unidad Especializada de Primera Intervención están para orientar y apoyar a quienes lo necesitan. Ok, está bien. Excelencia. Pues bueno, creemos finalmente que una sociedad informada es una sociedad más justa. Y cada paso que damos, desde adecuarnos, escuchar, denunciar y hasta acompañar, contribuye a construir un entorno donde todas y todos podemos vivir con libertad, respeto y seguridad. Pues bueno, gracias por permitirnos ser un puente entre la información y la reflexión. Juntos podemos generar cambios reales. En nombre de todo el equipo de producción, investigación, edición y conducción, agradecemos profundamente su tiempo, su confianza. Continuemos trabajando para llevarlo, para llevarles información clara, verificada y útil para la vida diaria. Los invitamos a seguir nuestras próximas emisiones y a mantener siempre informados y, ¿cómo se dice esta palabra? Conscientes de sus derechos. Sí, es siempre informados y conscientes de sus derechos. Sí, una disculpa si me perdí. Mi nombre es Khalid Kupic y fue un honor estar con ustedes. Les deseamos una excelente noche, o día, o tardes. Quién sabe qué están viendo esto. Pero hasta la próxima y bye bye.